Buenas noches, buenas tardes. Voy a comenzar el video. Obviamente los que no sabían o las que no se enteraron, yo lo dejo grabado. No quise anunciarlo porque siempre hay algún imprevisto y últimamente se ha complicado mucho el panorama de mi trabajo, entonces prefiero hacer como hoy, de poner ese anuncio a pocas horas para que sepan que nos encontramos. Quería presentar el ciclo Coronadas de Historia, que va a ser el próximo libro, Coronadas de Historia, Mujeres y Violencia Política en el siglo XIX. A veces me dicen, no cuentes porque te van a copiar la idea, porque va a ocurrir que alguien tome ese título o eso. Bueno, realmente son los riesgos de las redes. Hoy por hoy es bastante complicado ser original. A veces inventamos imágenes, inventamos títulos y de pronto nos encontramos que eso está en algún lugar de manera parecida, expresado y demás. Lo cierto es que a pesar de la cantidad de información que tenemos en YouTube, en Instagram, en Twitter, yo no uso TikTok, así que no sé cómo funciona, pero a pesar de toda esa cantidad de información que anda dando vuelta, también es cierto que nos permite una originalidad nuestra trayectoria, nuestro recorrido, nuestra especialidad. No es lo mismo abordar este problema si se es profesora de historia o historiadora, si una es especialista en ciencias sociales o en algún periodo determinado de la historia, si una es profesora de literatura, digo en femenino porque soy mujer, pero genéricamente, digamos, la especialidad o la trayectoria o los intereses de cada uno hacen que incluso el mismo tema sea abordado desde diferentes puntos de vista. Lo cierto es que esta historia comenzó, y los que siguen la sofista saben que tuvimos todo ese periodo de las mujeres espaciales, que ahora Editorial Laborde va a publicar ese libro, que bueno, fueron las contratapas de los días lunes en el diario y que fuimos también de alguna manera comentando y replicando por acá. Y en ese momento todavía el programa de radio, que por la cuestión de la pandemia y demás dejamos de hacerlo. Lo cierto es que en las distintas propuestas que me hicieron siempre en el diario, sobre todo Víctor Fleitas, que es quien me ha convocado estos últimos años a publicar, surgieron estas contratapas de los domingos que se llaman Las Otras en Nosotros, porque la idea era buscar mujeres que estuvieron vinculadas de alguna manera con personajes célebres de la historia, que por ser célebres no siempre son felices, ¿no? La amante de Mussolini, la esposa de Hitler, la hija no reconocida de Fidel Castro, la madre biológica de San Martín. En fin, es decir, fue siempre una búsqueda de ver qué mujeres rodeaban a ciertos personajes de la historia que han trascendido por uno u otro motivo, ya sea por incursionar en la política, en el arte, en la ciencia, mujeres que también se suele pensar o decir estuvieron a la sombra de esos hombres que bueno, hasta el día de hoy están presentes en museos, en bibliotecas, en películas, en documentales, en investigaciones. Doy algunos ejemplos, el de Camille Claudel, la amante del escultor de Rodin, y ella, bueno,
tiene una historia muy triste porque pasa los últimos 30 años de su vida en un manicomio sin estar enferma mentalmente. Sin embargo, esas escenas en las historias de mujeres las vemos recurrentemente. Siempre que se quiere descalificar a una mujer, bueno, se dice o que fue amante de, o que era prostituta, o que estaba loca. Básicamente, esos tres argumentos siempre están presentes cuando se ha pretendido descalificar la trayectoria artística, intelectual, política de alguna mujer. Coronadas de Historia va a ser la versión para las sofistas, que también hoy, y voy a decir en algún momento por qué se cuestiona el nombre todavía, por qué hay algunos pequeños ataques, no por acá, por Instagram, pero sí en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Pero eso lo vamos a plantear al final del encuentro de hoy. Coronada de Historia, el eje va a ser el de la violencia, no este otro eje de haber sido parte de un entorno de alguien famoso en la historia. Aquí el eje va a ser la violencia y sobre todo centrado en un periodo de la historia que es el siglo XIX. Ustedes saben que yo no soy historiadora y vengo de la filosofía, por lo tanto va a haber una reflexión filosófica bastante presente en este ciclo con respecto a la violencia. Y yo siempre tiendo a plantear el múltiple o la multiplicidad, las violencias. Es decir, lo que hoy denominamos violencia de género tiene que ver con un contexto histórico, social, cultural, económico, que es diferente a las violencias que se experimentaron, que se vivieron, que se padecieron en otros momentos y en otros lugares. Básicamente hay 4 mujeres convocadas acá, que una es la Delfina, la compañera de Pancho Ramírez, y el ciclo comienza el próximo lunes con una entrevista a Juan Basterra, que es el autor de este libro de Pasión y de Guerra, Los amores del caudillo Francisco Ramírez, que tiene un prólogo de Mempo Giardinelli. Así que el ciclo se inaugura con Juan y también ya un poco para ir pensando el artículo que estoy escribiendo para el domingo, además de ese libro, el de Susana Silvestre, Delfina y Pancho Ramírez, La pasión de un caudillo y su cautiva. Pienso siempre en las muchas categorías de análisis, nombres, conceptos que se han perdido con perspectiva histórica. Si hablamos con las generaciones más jóvenes, pienso qué idea tienen de estos términos como por ejemplo la cautiva, las montoneras, es decir, cómo aparece frente a estos jóvenes estas denominaciones, ¿no? El malón, por ejemplo, otra figura del siglo XIX, que yo creo que esta forma de ir visitando la historia sin pretensión de arribar a verdades absolutas o a verdades irrefutables, lejos de cualquier pretensión dogmática, lo que hacemos desde aquí, desde este espacio itinerante que anda por tantos lugares, es aportar de alguna manera información. Yo voy armando y desarmando mi biblioteca, voy donando también muchos libros que heredé y que voy comprando por mi cuenta, y ahora estoy haciendo eso, ¿no? Un armado, por eso por ahí ven desprolija esta parte, porque estoy llevando y trayendo libros con diferentes criterios, pero me nutro de mucha bibliografía que voy encontrando en el camino y quiero armar esta biblioteca que tiene que ver con las mujeres, pero no las mujeres como sujetos aislados, como decíamos hoy, de un contexto, sino que por diferentes decisiones, yo diría políticas,
no fueron nombradas, no aparecieron, no formaron parte. Y yo celebro que en estos últimos años, no solo las mujeres, sino también los varones, están rescatando historias donde las mujeres se hacen presentes. Otra de ellas va a ser Martina Chapanay, montonera del Sonda, que es una historia de esta mujer que nace en San Juan y pertenece a la época de Chacho Peñalosa. Como ven aquí ya hay presentes dos caudillos. Los caudillos también han tenido una presencia muy fuerte en el siglo XIX. Personalmente creo que para quienes somos argentinos, argentinas de América del Sur, el siglo XIX es fundamental para comprender el siglo XX. Es, digamos, una convicción que tal vez ustedes compartan o no, pero personalmente creo que si uno recurre al siglo XIX va a encontrar muchas claves de lo que acontece en la actualidad, ya sea en términos políticos, económicos, ideológicos, estas historias de traiciones, de alianzas, de enemistades y de amistades también, esa dinámica con la que el siglo XIX fue forjando un Estado-nación, una Constitución nacional, diferentes generaciones. Aquí, cuando estábamos recién remitiéndonos a la Delfina y a Ramírez, y hablamos prácticamente de 200 años y 2 años más de la muerte de Ramírez, es decir, si no digo mal, 202 años de la muerte de Pancho Ramírez, y que en ese momento podemos ver cómo se iba organizando geopolíticamente la región, ¿no? Triunfos, fracasos, exilios. Nuestra historia es muy rica en todos los sentidos, en un sentido trágico, en un sentido doloroso, pero también en un sentido de una creatividad forzada por las circunstancias de haber sido colonia, circunstancias de un espíritu revolucionario, emancipador. Alguna vez me preguntaron si yo consideraba que la Revolución de Mayo había sido una revolución. Y sin duda, para mí, ¿no? Hubo un movimiento emancipatorio ahí, inspirado desde un sector por la Revolución Francesa. Por supuesto que no podemos comparar esa revolución con otras revoluciones que se fueron dando tanto en el siglo XIX como en el XX, pero sí ahí había una chispa que encendió el fuego revolucionario que se fue dando en diferentes momentos de nuestra historia, yo diría latinoamericana. Otra historia que vamos a tomar aquí, pero justo los libros esos están muy arriba y tengo que traer la escalera larga, es la historia de Rosa Guarú, quien es presentada como la madre biológica de San Martín. Sobre ella hicieron referencia Hugo Chumbita en 2 libros de él, un libro que habla sobre San Martín y otro que él trabaja estas madres de Irigoyen, de Perón y también la de San Martín, que le dan el origen mestizo a estos líderes indiscutibles de nuestra historia, ¿no? Y bueno, ahí también Rosa Guarú a mí me representa todas estas cuestiones que tienen que ver con los hijos naturales, con madres y padres biológicos que no dan el apellido, la identidad, sino que de alguna manera entre esos cruces que hay, ese mestizaje que hay, yo siempre aclaro que para mí el mestizaje hace también referencia a lo cultural. Nosotras somos mestizos y mestizas. Somos parte de ese entramado mestizo de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de emociones. Entonces Rosa Guarú también va a estar ahí
en Coronadas de Gloria. Y después Juana Zurduy, que tal vez es un nombre que resuena mucho más a nivel nacional. Sabemos que Juana Zurduy ha sido reivindicada en los últimos años, ha sido presentada, recordada insistentemente. Y acá tenemos un gran desafío también, porque hay un aporte, por supuesto, muy importante de la historia como disciplina de estudio, de investigación, pero también está este registro literario y mitológico sobre estas mujeres. Hay una mitología alrededor de ellas, evidentemente porque la historia tiene sus límites. Siempre recuerdo esas primeras escenas de la historia oficial, la película que ganó el premio Oscar, donde Norma Leandro, su personaje era una profesora de historia, donde ella le dice a un alumno, la historia se basa solamente en documentos, lo demás no existe. Y precisamente lo dice un personaje que no sabía la procedencia de esa hija que había sido apropiada a una madre desaparecida por la dictadura. Por eso yo creo que el eje de la violencia es muy importante repensarlo, resignificarlo, traducirlo hoy, porque la violencia que se ejerce en las interrupciones violentas a los periodos democráticos a partir de la década del 30, las violencias domésticas que se ejercen al interior de una familia, las violencias institucionales, violencias estructurales, es decir, hay muchas violencias. Y creo que nos aporta mucho una mirada larga, una memoria larga de la violencia, y pensar a estas mujeres que, bueno, vivieron en esta época en la que andaban a caballo, muchas de ellas, que algunas se pusieron uniformes militares, que lucharon en el campo de batalla, también mujeres que esperaban pacientemente en su casa, las que tuvieron familia, criaron los hijos de estos caudillos, de estos militares, de estos políticos del siglo XIX, y me pareció importante rastrear y rodear este tema de la violencia, en este caso situándola en el siglo XIX. En el ciclo que hacemos en las contratapas del diario, por supuesto, es mucho más abierto y trabaja otras cuestiones. Por ejemplo, este libro yo lo compré en el museo que hay en la ciudad de Bariloche, en el centro de la ciudad, y me llamó mucho la atención esta historia de la iglesia bandolera, que era Helena Greenhill, una historia apasionante porque ella era de origen inglés, su familia radicada en Chile, y después por cuestiones comerciales con su primer marido cruzan la frontera argentina. Y bueno, esta también era una mujer de a caballo, una mujer que, porque quedó viuda 2 veces, defendía su territorio y bueno, fue detenida muchas veces y fue víctima de violencia policial. De hecho, hoy, como les decía antes, hay toda una mitología alrededor de ella y de su historia, porque si bien fue sepultada en esos lugares, su hermana, que estaba en la embajada inglesa en Buenos Aires, lleva sus restos al cementerio en Buenos Aires. Sin embargo, ese lugar donde fue sepultada, aunque ya no estén más sus restos ahí, sigue siendo una especie de santuario donde se lo visita señalando esta violencia policial de la que ella fue víctima, que de hecho la asesinaron por la espalda. Entonces, estas historias, una se va enterando porque somos curiosas, recorremos, nos metemos en todos estos lugares, librerías, museos, hablamos con muchas personas y
Y así se nos van apareciendo estas mujeres que, como yo digo, sus miradas son tan largas que nos llegan hasta el día de hoy. Entonces estas memorias largas creo que nos ayudan a comprender de alguna manera las violencias actuales. Es decir, violencias que tienen una historia y que requieren de un ejercicio de memoria que se nutre de distintos campos disciplinares o de distintas miradas, ya sea la literatura, la poesía, la canción, la propia historia. Bueno, Felipe Piña tiene varios libros dedicados a mujeres de la historia argentina. Si no me equivoco, el último se llama Mujeres Insolentes de la historia. Yo tengo algunos de esos libros, y por ejemplo, que también lo encontré en una librería aquí de Paraná y que escribí el artículo Malvinas, que habla de la historia de esta mujer que nace en las Islas Malvinas antes que los ingleses se apropien de ese territorio. Y los familiares de Vernet hicieron el 31 de marzo un homenaje a ellos en el Centro Cultural CCK. Después voy encontrando historias como esta, por ejemplo, de Camilo Sánchez, La viuda de los Van Gogh, que también está publicada en las contratapas, que ella era la cuñada de Vincent Van Gogh, y gracias a ella se conservan y se recuperan los cuadros de Vincent Van Gogh, que todos sabemos que él, digamos, su obra no fue reconocida ni valorada en vida, sino que eso ocurrió mucho después. Y bueno, realmente yo, como le decían Jo, ella, Bonger, era su cuñada y fue la que vivió toda esta relación entre los hermanos, tan unidos y a la vez con mucha complejidad. El hermano Theo, el hermano de Vincent, muere a poco tiempo del fallecimiento de Vincent. Entonces ella queda sola en ese departamento, rodeada de todas esas obras de Vincent Van Gogh. Acá también es interesante remarcar la importancia de las cartas, del intercambio epistolar. Mucho de lo que sabemos hoy de estas personas del pasado, de estos personajes del pasado, es por las cartas que se conservaron y que nos van dando una pauta de cómo eran esos vínculos, esos conflictos, esos amores. Los amores en el siglo XIX también tienen características específicas, ¿no? Muchos amores imposibles, mucho terreno de imposibilidad, porque bueno, las mujeres ya tenían marcado un destino de con quién debían casarse, había acuerdos entre familias, mujeres que quedaron embarazadas y parieron esos hijos en soledad porque no tenían una pareja formal. Siempre recuerdo lo que dicen los mexicanos de la casa chica y la casa grande, es algo que está instituido. La casa grande es esa casa donde está el matrimonio con los hijos y que está dentro del contrato social, y la casa chica es la del amante con los otros hijos naturales, no reconocidos en aquellos tiempos, tiempos donde no había análisis de ADN, no había forma de probar que esos hijos efectivamente eran de ese padre. Después hay otro material. Aquí en Paraná han abierto algunas librerías que yo celebro, que venden muchos libros usados, porque hay libros que no se editaron más. Este es uno, Luna Federal, Las mujeres que desobedecieron a Urquiza, que la escribe Susana Bilbao. También en un estilo muy de la novela histórica. Y por acá a ver si encuentro otro libro, de una escritora entrerriana
María Esther de Miguel, donde ella también escribe sobre Urquiza y estos amores desencontrados, estos amores conflictivos de la época. Y bueno, hay mucho material que yo voy leyendo, voy también conversando con colegas, amigos, personas que estudian y que conocen mucho más que yo en profundidad estas historias. Y también en el canal, distintos canales de YouTube hay material. Y me sorprendió, por ejemplo, encontrar mucho folclore, muchas canciones alrededor de estas mujeres, que también, como les decía antes, es interesante ese registro artístico, teatral. Recién la vi a Valeria Folini de Teatro del Bardo, donde estos personajes de mujeres que alrededor de ellas se genera, como decíamos antes, una poética, una estética y una mitología. Por eso, muy a pesar de la historia oficial, que siempre teje sus tramas en base a estos documentos, hay siempre otras historias que tienen que ver con la imaginación, con la creación, con esta categoría que yo rescato mucho, que es la de imaginario, porque imaginario hace a lo colectivo. Hay un imaginario que se construye alrededor de ciertas figuras y que se separa de lo que fueron en la realidad, de lo que fueron como mujeres y varones de carne y hueso, donde este imaginario le atribuye tanto lo bueno como lo malo que puede tener un ser humano, ¿no? Es decir, hay figuras que se han demonizado, como se suele decir, y hay otras a las que se le ha otorgado una impronta heroica, hasta ocupar un lugar de divinidad, ¿no? en este panorama contemporáneo. Entonces, en principio, Coronadas de Historia va a tomar estas 4 mujeres, como decíamos recién, la Delfina, Rosa Guarú, Martina Chapanay, y también vamos a hablar de Juana Azurduy, pero tomando este eje de la violencia que se vivió en el siglo XIX, las historias de amor, las historias de guerra, como dice Raúl Basterra en su libro, Amor y Guerra serían estos ejes donde también ahí hay una violencia territorial que se vivía y había mujeres que participaban de ella de alguna manera, se comprometían en esa violencia, y otras quedaban alejadas de esos escenarios de guerra, de batalla, esperando en su lugar, su casa, su familia, a que esos hombres regresen o no del campo de batalla. Y ahí tenemos también dos tipos de mujer que se fueron dando y forjando en el siglo XIX. Yo voy a cerrar un poco haciendo alusión a lo que plantea Alain Badiou con respecto a la figura de la solterona y los nuevos feminismos, porque la novia oficial de Ramírez, de Pancho Ramírez, que bueno, queda, digamos, como se solía decir, con el vestido de novia, plantada frente al altar de alguna manera. Badiou lo que dice que esta figura de la solterona, que antes era tan vapuleada, criticada en otros tiempos, hoy para el feminismo actual la solterona es la mujer libre, es decir, que ha perdido totalmente ese lugar despectivo o de fracaso, ¿no? Una mujer que ha fracasado en el amor o que ha fracasado en un proyecto de formar familia y de tener una pareja estable. Bueno, eso me pareció muy interesante, las reflexiones que hace Badiou sobre las diferentes perspectivas feministas. Entonces, esta solterona del siglo XIX que quedaba para vestir santos, como se solía decir,
Hoy en realidad esa mujer es alguien que elige libremente, o al menos hay una mayoría que elige libremente la maternidad o no, el matrimonio o no, y si es infeliz en esa relación se va, tiene esa posibilidad. Y pienso en todo un marco legal, yo ya he hablado de esto, que antes no existía, ¿no? Es decir, la posibilidad de una ley de divorcio vincular, la posibilidad del matrimonio igualitario, la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, que hay una serie de leyes y de marcos legales, conquistas sociales, conquistas de derechos, que en aquellos tiempos no existían, no estaban, y que llevó mucho tiempo. A veces somos ansiosos o ansiosas y queremos que en un corto periodo se resuelvan problemas, y si vemos en perspectiva todo esto, podemos darnos cuenta de todo el tiempo político y el tiempo legislativo que se necesitó, todas las reformas legales que se necesitaron para un panorama que estamos hoy viviendo, lo que no significa que eso evite violencias actuales como estas que decíamos al principio, las violencias de género, los femicidios, que son figuras bastante nuevas en la perspectiva histórica. Entonces queda presentado formalmente el ciclo de Coronadas de Historia. Nos reencontramos el lunes próximo en esta primera entrevista a las 6 de la tarde con Juan Basterra, que es el autor de este libro que les comentaba recién, y en la contratapa del domingo va a haber una referencia a esta bibliografía sobre la Delfina, la compañera de Pancho Ramírez, el amor de Pancho Ramírez, que en todas las historias queda presentada esta historia de amor donde Ramírez pierde su vida defendiendo la vida de ella, y todo lo que acontece después con la muerte de Ramírez, su cabeza que fue presentada ante Estanislao López y demás, bueno, todo eso. Así que bueno, nos vemos, nos reencontramos el lunes, esto queda grabado, y esperemos que esto que recién comienza pueda ser un proyecto de largo aliento y que pueda dar sus frutos en un próximo libro. Les mando un abrazo grande y gracias por escuchar y por estar presentes.